El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Esta es la parte 16. Y ciertamente, para Dorian Gray, la vida misma era la primera, la mayor de las artes, para la que todas las demás artes no eran sino una preparación. La moda, mediante la cual lo que es verdaderamente fantástico se transforma por un momento en universal, y el dandismo, que a su modo es un intento de afirmar la absoluta modernidad de la belleza, ejercían, por supuesto, su fascinación sobre él. Su manera de vestir y los particulares estilos que adoptaba de cuando en cuando tenían notable influencia en los jóvenes exquisitos de los bailes de Mayfair y los escaparates del Pall Mall Club, que lo imitaban en cuanto hacía e intentaban reproducir el encanto espontáneo de su elegancia, aunque para él estas no fueran más que afectaciones que ni siquiera tomaba del todo en serio. Pues, mientras que estaba muy dispuesto a aceptar la posición que inmediatamente iba a ofrecerle su mayoría de edad, y encontraba, desde luego, un placer sutil en la idea de que podría en verdad convertirse, para el Londres de su tiempo, en lo que había sido una vez en la Roma imperial de Nerón el autor del Satiricón. En lo más profundo de su corazón deseaba algo más que ser un mero arbiter elegantiarum, al que consultar sobre cómo lucir una joya, anudarse una corbata o manejar un bastón. Ambicionaba elaborar un nuevo esquema de vida que tuviera razonada su filosofía y ordenado sus principios, y encontrar en la espiritualización de los sentidos su realización más alta. El culto a los sentidos había sido a menudo y con justicia condenado, pues los hombres sentimos un instinto natural de terror a las pasiones y sensaciones que parecen más fuertes que nosotros mismos y que somos conscientes de compartir con las formas de existencia menos elevadamente organizadas. Pero a Dorian Gray le parecía que la verdadera naturaleza de los sentidos nunca había sido entendida, y que éstos habían permanecido en estado salvaje y animal, simplemente porque el mundo había intentado dejarlos morir de hambre en la sumisión o matarlos de dolor, en lugar de proponerse convertirlos en elementos de una nueva espiritualidad de la que un fino instinto de belleza iba a ser la característica dominante. Al contemplar al hombre moviéndose a través de la historia, se sentía invadido por un sentimiento de pérdida. A tanto se había renunciado, y a qué propósitos tan ínfimos. Habían existido descabelladas y obstinadas negaciones, monstruosas formas de torturarse y negarse a uno mismo, cuyo origen era el miedo, y cuyo resultado era una degradación infinitamente más terrible que la degradación imaginaria de la que en su ignorancia habían pretendido escapar, mientras la naturaleza, en su maravillosa ironía, sacaba a la anacoreta del rebaño y lo enviaba junto a los animales salvajes del desierto, y daba al ermitaño las bestias de campo como compañeros. Sí, iba a ser, como Lord Henry había profetizado, un nuevo hedonismo que recrearía la vida y la salvaría de ese severo y carente de atractivo puritanismo que está teniendo en nuestros días su curioso renacer. Este iba a servir al intelecto, ciertamente, pero nunca iba a aceptar teoría o sistema alguno que implicara el sacrificio de ninguna forma de experiencia apasionada. Su propósito, desde luego, era hacer experiencia él mismo, y no los frutos de la experiencia, dulces o amargos.
del ascetismo que entorpece los sentidos, como del vulgar libertinaje que los embrutece, nada iba a saber. Pero iba a enseñar al hombre a concentrarse en los momentos de una vida que no es en sí misma más que un momento. Pocos de nosotros no se han despertado alguna vez antes del amanecer, una de esas noches de insomnio que casi nos hacen amar la muerte, o en una de esas noches de horror y deforme alegría en las que por las cámaras de la mente se deslizan fantasmas más terribles que la propia realidad. Y llenos de esa intensa vida que acecha en todo lo grotesco y que presta al arte gótico su vitalidad imperecedera, siendo este arte, podría uno imaginar, sobre todo el arte de aquellos cuyas mentes han sido perturbadas por la fiebre de la ensoñación. Poco a poco, blancos dedos se deslizan a través de las cortinas y parecen temblar. Negras sombras fantásticas se arrastran por los rincones de la habitación y se agazapan en ellas. Fuera se oye el agitarse de los pájaros entre las hojas, o el sonido de los hombres que van a trabajar, o el suspiro y el sollozo del viento que viene de las montañas y merodea en torno a la casa silenciosa como si temiera despertar a los que duermen. Se va alzando un velo tras otro de fina gasa oscura y paulatinamente les van siendo devueltos las formas y colores a las cosas. Y contemplamos el amanecer que le devuelve al mundo su antigua apariencia. Los pálidos espejos vuelven a imitar la vida. Los pabilos extinguidos permanecen donde los habíamos dejado. Y junto a ellos yace el libro a medio leer que habíamos estado estudiando, o la flor con alambre que habíamos llevado al baile, o la carta que nos había dado miedo leer, o que habríamos leído demasiadas veces. Nada nos parece cambiado. De las sombras irreales de la noche regresa a la vida real que conocíamos. Tenemos que retomarla donde la habíamos dejado, y allí se apodera de nosotros la terrible sensación de la necesaria continuidad de la energía en el mismo tedioso círculo de hábitos estereotipados, o un salvaje anhelo, quizás, de que nuestros párpados se abrieran a la mañana de un mundo que hubiera sido vuelto a crear de cero en la oscuridad para nuestro deleite. Un mundo en el que las cosas tuvieran nuevas formas y colores y hubiera sido cambiado o albergara otros secretos. Un mundo donde el pasado tuviera muy poco o ningún lugar, o sobreviviera, en todo caso, sin forma alguna de obligación ni arrepentimiento, en la que el recuerdo incluso de la alegría contuviese amargura y la memoria del placer contuviese dolor. Era la creación de mundos como esos lo que le parecía a Dorian Gray el verdadero objeto, o uno de los verdaderos objetos de la vida. Y en su búsqueda de sensaciones que fueran a un tiempo nuevas y exquisitas y poseyeran ese elemento de extrañeza que es tan esencial para el romanticismo, a menudo adoptaba ciertas formas de pensamiento que él sabía en verdad ajenas a su naturaleza. Se abandonaba a sus influencias sutiles y luego, por así decirlo, habiendo atrapado su color y satisfecho su curiosidad intelectual, las abandonaba con esa curiosa indiferencia que no es compatible con una verdadera pasión de temperamento y que, según algunos psicólogos modernos, es a menudo una de sus condiciones. Se rumoreó una vez
que estuvo a punto de convertirse a la comunión católica romana. Y lo cierto es que el ritual de Roma siempre ejerció una gran atracción sobre él. El sacrificio diario, en verdad, más terrible que todos los sacrificios del mundo antiguo, lo conmovía, tanto por su soberbia negación de la evidencia de los sentidos, como por la primitiva simplicidad de sus elementos y el eterno patetismo de la tragedia humana que aspiraba a simbolizar. Le encantaba arrodillarse sobre el frío suelo de mármol mientras el sacerdote, en su rígida dalmática florida, movía las blancas manos lentamente para apartar el velo del tabernáculo y levantaba en el aire la lujosa custodia en forma de farol con esa pálida oblea que a veces uno fingiría creer que es, en efecto, el panis celestis, el pan de los ángeles, o cuando, ataviado con las ropas de la pasión de Cristo, partía la hostia en el cáliz y se daba golpes de pecho por sus pecados. Los humeantes incensarios que muchachos solemnes vestidos de encaje y escarlata agitaban en el aire como enormes flores doradas, ejercían sobre él una sutil fascinación. Cuando pasaba, solía mirar con asombro los negros confesionarios y sentarse largo tiempo en la penumbra junto a algunos de ellos a escuchar a los hombres y mujeres que susurraban a través de la delustrada rejilla de la verdadera historia de sus vidas. Sin embargo, nunca cayó en el error de frenar su desarrollo intelectual con la aceptación de ningún credo o sistema, ni en el de confundir con una casa para vivir una pensión solo apta para pasar una noche o las pocas horas de una noche sin estrellas en que la luna sufre. El misticismo, con su maravilloso poder de volver las cosas comunes extrañas a nosotros, y el sutil antinomismo que siempre parece acompañarlo, lo emocionó durante una temporada. Y durante una temporada se inclinó hacia las doctrinas materialistas del darwinismo en Alemania y halló un curioso placer en rastrear el origen de los pensamientos y pasiones de los hombres, hasta alguna marfileña célula del cerebro o algún nervio escarlata del cuerpo, deleitándose en la concepción de dependencia absoluta del espíritu de ciertas condiciones físicas, mórbidas o sanas, normales o enfermizas. Aún así, como ya ha quedado dicho antes, ninguna teoría sobre la vida le parecía de importancia alguna comparada con la vida misma. Era profundamente consciente de la esterilidad de toda especulación intelectual separada de la acción y el experimento. Sabía que los sentidos, no menos que el alma, poseían sus propios misterios que revelar. Y por eso ahora estudiaba los perfumes y los secretos de su fabricación, destilando aceites de aroma intenso y quemando resinas olorosas orientales. Veía que no existía estado anímico de la mente que no tuviera su equivalente en la vida sensual, y se proponía descubrir sus verdaderas relaciones, preguntándose qué había en el incienso que nos volvía místicos, qué en el ámbar gris que agitaba nuestras pasiones, qué en las violetas que despertaba el recuerdo de los amores muertos, qué en el musgo que perturbaba la mente y en la magnolia que enturbiaba la imaginación. Buscando a menudo elaborar una verdadera psicología de los perfumes y examinar las distintas influencias de las raíces aromáticas y las perfumadas flores cargadas de polen, de los bálsamos olorosos y de los bosques oscuros y flagrantes, del aceite de nardo que hace enfermar,
de la ovenia que enloquece a los hombres y los aloes de los que se dice que pueden expulsar del alma a la melancolía. En otra época se entregó por completo a la música, y en una larga habitación con rejas, con techo vermellón y oro y paredes barnizadas de verde oliváceo, solía ofrecer curiosos conciertos en los que unos gitanos enloquecidos arrancaban una música salvaje de pequeñas cítaras o graves tunecinos con mantos amarillos punteaban las tensas cuerdas de unos laúdes monstruosos, mientras negros sonrientes golpeaban monótonamente unos tambores de cobre o hindúes con turbante agachados sobre alfombras escarlata, tocaban unas largas flautas de caña o latón y encantaban, o fingían encantar, enormes serpientes encapuchadas y horribles víboras cornudas. Los violentos intervalos y las estridentes discordancias de la música bárbara lo estimulaban en los momentos en que la elegancia de Schubert, las bellas melancolías de Chopin y hasta las poderosas armonías de Beethoven llegaban a su oído indiferentes. Reunió de todas partes del mundo los instrumentos más extraños que pudo encontrar, ya fuera en la tumba de las naciones muertas o entre las pocas tribus salvajes que han sobrevivido al contacto con las civilizaciones de Occidente, y le encantaba acariciarlos y probarlos. Tenía el misterioso jurapuris de los indios de Río Negro, que las mujeres no tienen permitido mirar, y ni siquiera los hombres jóvenes pueden ver antes de haber sido sometidos a ayunos y flagelaciones. Y las jarras de barro peruanas que emiten el sonido agudo de los gritos de los pájaros, y flautas de huesos humanos como las que oyó en Chile Alfonso de Ovalle, y las piedras verdes sonoras que se encuentran cerca del Cusco y producen una nota de dulzura singular. Tenía calabazas pintadas de guijarros que cascabeleaban al agitarse. El largo clarín de los mexicanos en el que el intérprete no sopla, sino a través del cual inhala el aire. El estridente ture de las tribus del Amazonas, que hacen sonar los centinelas que pasan el día entero sentados en los árboles y que puede oírse, se dice, desde una distancia de 3 leguas. El teponaztli, que tiene 2 lengüetas vibratorias de madera y se toca con palos embadurnados de una resina elástica que se obtiene del jugo lechoso de las plantas. Las campanas yotl de los aztecas, que cuelgan en racimos como si fuesen uvas, y un enorme tambor cilíndrico cubierto con las pieles de grandes serpientes, como el que vio Bernal Díaz al entrar con Cortés en un templo mexicano y de cuyo triste sonido nos ha dejado una descripción tan vívida. El carácter fantástico de estos instrumentos lo fascinaba y sentía un curioso deleite en la idea de que el arte, como la naturaleza, tiene sus monstruos, criaturas de forma bestial y voces horripilantes. Sin embargo, pasado algún tiempo, se cansaba de ellos y ocupaba su palco en la ópera, solo o en compañía de Lord Henry, mientras escuchaba a Tannhäuser en un rapto de placer y contemplaba en esa gran obra de arte una representación de la tragedia de su propia alma. En otra ocasión, emprendió el estudio de las joyas y apareció en un baile de disfraces vestido de Anne de Guayeze, almirante de Francia, con un traje cubierto con 560 perlas. A menudo se pasaba el día entero
ordenando y volviendo a ordenar en sus estuches las distintas piedras que había reunido. Con un crisoberillo verde oliváceo que se vuelve rojo a la luz de la lámpara, la simofana con su veta de plata parecida a un alambre, el peridoto de color pistacho, los topacios rosado y color vino blanco, los carbúnculos de intenso escarlata con trémulas estrellas de 4 rayos, las piedras de cinamomo de color rojo fuego, las espinelas naranjas y violetas y las amatistas con sus capas alternas de zafiro y rubí. Le encantaban el oro rojo de la piedra solar y la blancura de perla de la piedra de luna, y el arco iris roto del ópalo lechoso. Consiguió de Ámsterdam 3 esmeraldas de tamaño y riqueza de color extraordinarios, y tenía una turquesa de la Vieille Roche que era la envidia de todos sus conocidos. Descubrió historias asombrosas también acerca de las joyas. En la Clericalis Disciplina de Alfonso se mencionaba una serpiente con ojos de verdadero jacinto, y en la historia de Alejandro se decía que éste encontró serpientes en el valle del Jordán con collares de auténticas esmeraldas que crecían en sus lomos. Había una gema en el cerebro del dragón, nos dice Filóstrato, y con mostrar unas letras de oro y una túnica escarlata, el monstruo podía ser arrojado a un sueño mágico y morir. Según el gran alquimista Pierre de Boniface, el diamante volvía a un hombre invisible y el ágata de la India le otorgaba elocuencia. La cornalina apaciguaba la ira, y el jacinto inducía el sueño, y la amatista eliminaba los efluvios del vino. El granate expulsaba a los demonios, y el hidrópico robaba a la luna su color. La selenita crecía y menguaba con la luna, y el meloseo, que descubre a los ladrones, solo podía alterarse con sangre de niño. Camilo Leonardi había visto una piedra blanca extraída del cerebro de un sapo recién muerto, que era un antídoto contra el veneno. El besoar, que se encontraba en el corazón de un venado árabe, servía para elaborar un hechizo que curaba la peste. En los nidos de aves árabes se hallaba el aspilate, que según Demócrito protegía a quien lo llevaba de los peligros del fuego. El rey de Ceilán cabalgó por su ciudad con un enorme rubí en la mano en la ceremonia de su coronación. Las puertas del palacio del preste Juan estaban hechas de sardónices, con el cuerno de la serpiente cornuda incrustado para que ningún hombre pudiera introducir veneno. Sobre el gablete había 2 manzanas de oro que contenían 2 carbúnculos en su interior, para que el oro pudiera brillar durante el día y los carbúnculos lo hicieran de noche. En la extraña novela de Lodge, Una Margarita de América, se afirmaba que en la cámara de Margarita se veían, grabadas en plata, todas las damas castas del mundo, que se miraban en hermosos espejos de crisólitos, carbúnculos, zafiros y verdes esmeraldas. Marco Polo había visto a los habitantes de Zipango colocar una perla rosa en la boca de los muertos. Un monstruo marino se había enamorado de la perla que el buceador le llevó al rey Perozes, y después de matar al ladrón estuvo llorando su pérdida durante 7 lunas. Cuando los hunos atrajeron al rey hasta el gran foso,
Este la arrojó allí, Procopio cuenta la historia, y jamás volvió a ser encontrada, a pesar de que el emperador Anastasio ofreció 5 quintales de piezas de oro por ella. El rey de Malabar había mostrado a un veneciano un rosario de 104 perlas, una por cada uno de los dioses que adoraba. Era una perla que Julio César había regalado a Servilia cuando la amaba. Su hijo había sido Bruto. El joven sacerdote del sol, al que siendo un niño habían dado muerte por sus pecados, solía caminar con zapatos adornados con polvo de oro y de plata. Cuando el duque de Valentinois, hijo de Alejandro VI, visitó a Luis XII de Francia, su caballo iba cargado de láminas de oro, según Brantôme, y su gorro llevaba hileras dobles de rubíes que arrojaban una inmensa luz. Carlos de Inglaterra había montado a caballo con espuelas cargadas con 321 diamantes. Ricardo II tenía un abrigo valorado en 30.000 marcos que estaba cubierto de rubíes malajes. Hall describía a Enrique VIII de camino a la torre antes de su coronación con jubón recamado de oro, con delantera bordada de diamantes y otras piedras preciosas, y un gran tahalí alrededor del cuello de enormes balajes. Las favoritas de Jacobo I lucían pendientes de esmeralda y filigrana de oro. Eduardo II le regaló a Piers Gaveston una armadura de oro rojo adornado con jacintos y un collar de rosas de oro con turquesas y un yelmo parsemé con perlas. Enrique II llevaba guantes enjollados hasta el codo y tenía un guante de halcón adornado con 12 rubíes y 52 grandes perlas. El sombrero ducal de Carlos el Temerario, el último duque de Borgoña de su linaje, estaba adornado con zafiros y perlas colgantes en forma de pera. Qué exquisita había sido la vida en otros tiempos, qué hermosa en su pompa y ornato. Incluso leer sobre el lujo de los muertos era maravilloso.